Hola inversores, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Simple Finanzas, el canal donde intentamos simplificar el mundo de la inversión y las finanzas para entender mejor cómo funcionan realmente las empresas. Hoy vamos a analizar una compañía que en los últimos años ha llamado muchísimo la atención de los inversores, Nu Holdings, la empresa detrás de Nubank. Una fintech que empezó en Brasil y que en muy poco tiempo se ha convertido en uno de los bancos digitales más grandes del mundo. Pero aquí viene la pregunta clave que nos interesa como inversores. ¿Estamos ante una empresa con un potencial enorme que todavía podría crecer mucho más? ¿O el mercado ya ha descontado todo ese crecimiento en el precio de la acción? En este vídeo vamos a hacer algo que ya es habitual en este canal. Primero, vamos a revisar brevemente los resultados del cuarto trimestre de 2025 para entender cómo está evolucionando el negocio. Después analizaremos el modelo de negocio de la compañía y sus principales ventajas competitivas. Y antes de la conclusión, vamos a hacer algo que ya conoces bien si seguís este canal. Vamos a intentar calcular el valor intrínseco de la empresa utilizando varias fórmulas de valoración que solemos usar aquí. Además, también veremos el gráfico desde el punto de vista del análisis técnico, porque aunque el análisis fundamental nos dice cuánto podría valer una empresa, muchas veces el análisis técnico nos ayuda a entender mejor los momentos del mercado. Así que, si te interesa saber si Nu Holdings podría ser una oportunidad de inversión o no, quédate hasta el final. Vamos a empezar entendiendo primero qué es exactamente Nubank y por qué ha crecido tanto. Durante décadas, el sistema bancario en gran parte de América Latina estuvo dominado por pocos bancos tradicionales con comisiones relativamente altas, servicios poco flexibles y una digitalización bastante limitada. Ahí es donde apareció Nubank. La idea era bastante sencilla, pero muy poderosa. Crear un banco completamente digital, sin sucursales físicas, con una aplicación muy fácil de usar y con comisiones mucho más bajas que los bancos tradicionales. Ese enfoque cambió completamente la experiencia del usuario. En lugar de tener que ir a una sucursal, esperar a una fila o pagar comisiones por prácticamente todo, los clientes podían gestionar su dinero directamente desde el móvil. Y esa propuesta tuvo una aceptación enorme. Hoy Nubank ofrece una gama bastante amplia de servicios financieros: cuentas digitales, tarjetas de crédito, préstamos personales, pagos, inversiones e incluso seguros. Todo dentro de un mismo ecosistema digital. El resultado es que la compañía ha conseguido algo muy difícil en el sector financiero: crecer muy rápido y al mismo tiempo construir una base de clientes extremadamente grande. Ahora, vemos qué pasó en el cuarto trimestre del año pasado, porque los números ayudan a entender mejor la historia. En este trimestre la empresa reportó ingresos de aproximadamente 4,9 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento cercano al 45% interanual. El beneficio neto alcanzó aproximadamente 895 millones de dólares. Con un crecimiento cercano al 50% respecto al año anterior. Pero más allá de los ingresos y beneficios, hay algunos indicadores que son especialmente interesantes. Uno de ellos es el ROE, es decir, el retorno sobre el capital, que llegó aproximadamente el 33%. Para poner esto en contexto, muchos bancos tradicionales tienen retornos bastante más bajos. Otro dato muy importante es el crecimiento de clientes. A finales de 2025, Nubank tenía aproximadamente 131 millones de usuarios entre Brasil, México y Colombia. Eso convierte a la empresa en una de las plataformas financieras digitales más grandes del mundo. Y hay algo que suele pasar con empresas tecnológicas que parece estar ocurriendo también aquí. No solo crece el número de usuarios, sino también la monetización por cliente. El ingreso medio por cliente activo ha seguido aumentando, lo que indica que cada usuario utiliza más servicios dentro de la plataforma. Otro indicador interesante es el ratio de eficiencia, que ha bajado hasta aproximadamente 20%. Eso significa que el modelo de negocio es extremadamente eficiente desde el punto de vista operativo. Y aquí es donde empezamos a ver una de las grandes ventajas competitivas de Nubank. Mientras muchos bancos tradicionales tienen coste operativo bastante elevados, Nubank funciona con una estructura mucho más ligera. Al no tener una red enorme de sucursales físicas, los costes por cliente son muchísimo menores. De hecho, algunos análisis estiman que el coste mensual por cliente en Nubank es una fracción de lo que cuesta mantener un cliente en un banco tradicional. Eso crea una ventaja estructural muy importante.
Pero además del coste hay otro factor clave, el mercado. Brasil, México y Colombia son mercados enormes donde todavía hay millones de personas con acceso limitado a servicios financieros. Eso significa que el potencial de crecimiento todavía es bastante grande. Y a todo esto se suma el hecho de que Nubank fue construida desde el principio como una empresa tecnológica. Eso permite desarrollar nuevos productos más rápido, mejorar la experiencia del usuario y escalar el negocio de forma muy eficiente. Ahora bien, como siempre decimos en este canal, ninguna empresa es perfecta y hay siempre riesgos que debemos tener en cuenta. Uno de los principales riesgos es el riesgo regulatorio. El sector financiero está regulado y cualquier cambio en las normas puede afectar al modelo del negocio. Otro riesgo importante es el crecimiento del crédito. A medida que la empresa concede más préstamos, también aumenta el riesgo de impagos si la economía entra en una fase más complicada. Y por supuesto hay un riesgo que siempre debemos analizar como inversores: la valoración de la acción, porque una empresa puede ser excelente, pero si el precio es alto, puede no ser tan buena inversión. Y aquí es donde entramos en la parte clave del vídeo. Antes de sacar cualquier conclusión, vamos a hacer algo que ya es tradición en este canal. Vamos a intentar calcular el valor intrínseco de Nu Holdings utilizando las diferentes metodologías de valoración. Y luego echaremos un vistazo al gráfico desde el punto de vista del análisis técnico, porque aunque el análisis fundamental nos dice cuándo podría valer una empresa, el análisis técnico muchas veces nos ayuda a entender cómo se está comportando el mercado. Y también, muy importante, los puntos de entrada. Hola señores inversores, bienvenidos. Perdonad que hace 2 días que no hago vídeos, pero tengo una hernia que me pincha la ciática y básicamente no puedo ni estar ni sentado, ¿vale? Por eso tenía que tomar mis 2 días, ¿vale? Con ibuprofenos, con pastillas. Fui al final a un osteopata, ¿vale? Me ha arreglado un poco, me puso cintas ahí por toda la espalda. Me pincharon, bueno, o sea, no se puede cumplir años, ¿vale? Cuando empezáis a cumplir años, empieza a fallar algunas cosas, ¿no? Pero también para los espectadores jóvenes, tomar la vida cuando sois jóvenes tranquilos, ¿vale? No os matéis para otras empresas cuando trabajéis, porque os va a pasar esto, ¿vale? No sois inmortales, no sois indestructibles. Lo que he pensado yo, lo que piensa cada joven, ¿vale? Con un poco así más activo, ¿no? Pero con los años las cosas pasan. Y pues el dinero pues nunca duerme, ¿no? Como sabéis, les da igual si tenéis hernias, si tenéis otros problemas, les da igual. El mundo sigue. Así que, ¿por qué vuelvo con Nu? Porque he visto que sigue disparándose, ¿vale? Está por debajo de los 200 medias, ¿vale? Ojo, aquí estamos en este soporte de $14. Ahora parece que quiere rebotar, ¿vale? Ahí donde podemos ver si hay un soporte, ¿no? Donde hay más rebotes. Aquí también hemos visto que este fue un buen soporte de los 15, pero ha rectificado. Para mí, este gap todavía, para mí, personalmente sigue activo, ¿vale? Y probablemente pueden llegar, o sea, la probabilidad es muy alta de que las acciones lleguen aquí. Aquí no es tan importante ahora mismo el análisis fundamental de Nu, o sea, también es importante, ¿no? Pero como vemos, la empresa empieza a consolidarse, empieza a ser una empresa sólida, ¿no? Pues según los números. Aquí no es tan importante el valor intrínseco según las fórmulas, según todo, ¿no? Lo que rodea la empresa. Aquí lo más importante ahora mismo es el nivel técnico. ¿Por qué? Porque ahora mismo los mercados retroceden. Y los mercados, cuando retroceden, las compañías más pequeñas es mucho más fácil de que rectifiquen, ¿vale? Si yo qué sé, por decirlo de alguna manera, si JP Morgan, por ejemplo, porque es más o menos o sea, JP Morgan no, porque Nu también es una compañía tecnológica, ojo, ojo, porque está como si fuera prestando servicios financieros, pero Nu sigue siendo una empresa tecnológica. Eso les pasa a muchos inversores que se confunden con Amazon, por ejemplo, que piensan que es retailer,
¿vale? Amazon, y Amazon es pura tecnológica también, ¿vale? Que puede ofrecer, es mucho más fácil desarrollarse y puede ofrecer diferentes servicios. Eso significa, o sea que el ejemplo de JP Morgan no es tan coherente, pero por ejemplo, por decir algo, si alguna empresa más grande con una cotización mayor que 10 veces mayor que la de Nu rectifica 5%, es muy probable de que Nu rectifica 10 o 15%, ¿vale? Para tener una idea. Así que para mí este soporte sigue vigente aquí de los 12.50. Para rellenar este gap quizás puede ir un poco más abajo y rebotar. Pero como veis aquí el catalizador grande mundial ahora mismo es la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. Este es el catalizador, porque si Irán ahora mismo, o sea, tenéis que fijaros ahí, ¿vale? En eso me refiero. Da igual ahora si salen buenos números, si salen números, o sea, que estén bien, ¿no? De cualquier compañía, si hay presión de ahí, las acciones van a rectificar. Las acciones van a rectificar. Así que el catalizador es ahí, la guerra entre Irán, Estados Unidos y Israel. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos y Israel quieren que pare el fuego, ¿no? Un poco, pero Irán dicen que no. O sea que Irán va a decidir cuándo va a parar la guerra. Esto es según los medios, ¿no? Iraníes. O sea, tenéis que mirar las dos partes de la guerra. No hay que mirar solo una parte ni la otra. Entre las dos, intentar buscar una media para llegar a una conclusión relevante. Porque solo si miramos lo que dicen los medios israelíes o de Estados Unidos, claro, no es real. Y si miramos también solo los medios de parte de Irán, tampoco es real, ¿vale? Porque ahora mismo hay mucha propaganda por medio, así que tenemos que estar mirando los dos lados, lo que están haciendo, sobre todo lo que están haciendo, no tanto lo que están diciendo, ¿no? Por eso el gran catalizador es este. Y entonces, si llegamos aquí, yo espero que haya una consolidación aquí en esta zona, aquí en toda esta zona, aquí que haya una consolidación, básicamente, ¿vale? En esta zona de soporte de 11.60 y una resistencia entre $13. Estoy esperando yo, según mi análisis técnico. Ahora vamos a ir a los números también para ver cómo se comporta la compañía. Aquí la tabla de valoración, porque la última vez os había dicho que no funcionaban los de Google. Habían hecho algo, estaban actualizando y no funcionaban, o sea, no estaban automatizadas las tablas, no se podían introducir manualmente. Pero como vemos, ya nos saca el EPS aquí el PE ratio es de 17,40 y tenemos un valor intrínseco de $10. El precio es de $14 ahora mismo. Vale, y si la comparamos con estas 5 compañías aquí a mano izquierda, podemos ver que la compañía tiene que estar en un precio de $6 por acción y ahora estamos en 14, o sea, un 50%, ¿vale? Así que el catalizador ahora mismo mundial es la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. Eso es lo que hay que prestar atención, cómo se desarrollan ahí las cosas. Vamos a ir ahora con la conclusión. En conclusión, Nu Holdings es claramente una empresa con un crecimiento muy fuerte. Los ingresos crecen, los beneficios crecen y el número de clientes sigue aumentando de forma bastante impresionante. Además, el modelo de negocio parece tener una escalabilidad muy grande, algo que suele ocurrir cuando una empresa combina tecnología con servicios financieros. El hecho de que el ratio de eficiencia haya bajado tanto demuestra que el modelo digital puede ser muy rentable a gran escala. Pero como siempre ocurre en el mundo de la inversión, la pregunta no es solo si la empresa es buena. La pregunta es si el precio de la acción refleja correctamente este potencial. Y aquí es donde cada inversor tiene que hacer su propio análisis y decidir si cree que Nubank todavía tiene margen de crecimiento o si el mercado ya ha incorporado gran parte de ese optimismo en la valoración actual. Si te ha gustado este análisis y quieres ver más vídeos donde analizamos empresas, calculamos valor intrínseco y tratamos de entender mejor cómo funciona el mercado, no olvides suscribirte al canal, dar like y activar la campanita. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Hasta la próxima.